producción nacional creció 1.22%, una proyección que está por debajo, o un resultado que está por debajo de lo estimado, pero que a la vez significa un avance en un total de 70 meses de crecimiento. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional mencionó que Perú es una economía vigorosa y en constante crecimiento, y además resaltó que la proyección para el 2016 es la mejor de América Latina. Hoy nos preguntamos a qué se deben o qué factores existen para que el Perú continúe con este camino de crecimiento. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Dinamicemos más la economía. Hay más capacidad de gasto. Las medidas económicas para dinamizar el consumo interno ayudaron. Más peruanos están saliendo de la pobreza. El Perú tiene una buena proyección de crecimiento según el FMI. Hay una percepción positiva. No está creciendo como debería. Los sectores más dinámicos son la pesca, la agricultura y la minería. Es una de las mejores economías de América Latina. Hay un buen manejo de la economía. Necesitamos más inversión pública y privada. Los incentivos del gobierno no tienen los resultados esperados. Mayo fue el mes número 70 de crecimiento consecutivo. ¿Qué factores contribuyen a que el Perú siga creciendo en la región? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía. Bienvenido a esta edición de nuestro programa. Hoy hablaremos sobre esta proyección que ha dado el FMI en nuestro país y también sobre estos factores que contribuyen a que nuestro país siga creciendo. También hemos mencionado los datos revelados por el INEI, ¿no? El mercado externo, los factores externos, ¿influyen mucho o poco en el crecimiento de la economía del Perú? Sí, influyen en cualquier economía emergente, ¿no? Si uno mira cómo les está yendo a las economías de varios países en desarrollo, ve que siguen ciclos parecidos, ¿no? Tienen momentos de crecimiento rápido que coinciden y tienen momentos de desaceleración de ese crecimiento, que es lo que está pasando en estos últimos 2 años, que también coinciden, ¿no? Claro que ellos no es que están como un barquito que uno suelta de papel, que uno suelta en un lago a donde sople el viento, ¿no? Pueden hacer cosas que hacen que sus economías puedan crecer más en ese contexto internacional, mejor o peor, ¿no? Y ese es el reto en realidad de los que estamos en políticas públicas o de los que gobiernan, ¿no? De hacer reformas para que las economías puedan crecer más, ¿no? De darles más oportunidades a las personas, de restarles trabas a los que hacen negocios, ¿no? Hay una serie de cosas que se pueden hacer, pero esas son algunas, ¿no? Pero, ¿qué situaciones, por ejemplo, han debilitado este entorno externo, ¿no? Sobre todo para las economías de América Latina. El Perú exporta cobre, mucho cobre, exporta una buena cantidad también de oro, aunque eso ha ido cayendo no por el precio, sino porque cada vez se hacen menos minas de oro, ¿no? El Perú exporta harina de pescado. El Perú se financia en el mercado de capitales internacional, eso lo hacen empresas peruanas, eso lo hace el Estado. Entonces, más bien ese sigue siendo un entorno bien favorable, ¿no? Las empresas se siguen financiando a tasas bien competitivas, por eso están saliendo rápido antes que las tasas internacionales suban y les cueste más financiarse. ¿A qué me refiero? Si una empresa peruana quiere hacer una inversión de $1.000 millones, una empresa grande, ¿no? Y sale a emitir hoy, o sale a emitir en 2 o 3 años, se va a ahorrar al año unos 30 o 40 millones de dólares, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Ni siquiera para una empresa grande. Entonces, ese es otro factor que por ahora sigue siendo muy positivo. Ese es un factor que va a empeorar, pero no lo ha hecho aún. Después hay otro factor más, y es que le vendemos a países productos que no son bienes primarios. Por ejemplo, el Perú es un exportador grande de café, de espárrago, de confecciones, ¿no? Y el mercado de confecciones, por ejemplo, es como no han parado de tener que ajustarse en los últimos 20 años, ¿no? Crecieron mucho en los 90, pero entró hacia competir. Después hubieron las crisis del 97, 98, 2001, o la gran crisis del 2007, de la que todavía no termina de salir el mundo desarrollado, y los exportadores de confecciones han ido pasándose de un lado a otro, ¿no? Al comienzo exportaban polos muy simples, de un solo color. China entró fuerte, China ya no es tan fuerte, ahora Vietnam y Bangladesh y Pakistán, entonces se han salido de ese mercado, se pusieron a hacer polos ¿no? Con más nivel de elaboración, ¿no? Polos más fichos, digamos, ¿no?
Y también han tenido en ese mercado un problema porque hubo la crisis en Europa, la crisis en Estados Unidos, entonces el señor que tiene dinero, por más dinero que tenga, ya no se compra 15 polos, se compra 10, ¿no? Entonces les compra unos cuantos polos menos, ¿no? Entonces ellos han estado ajustándose como han podido. Donde no paramos es en agroindustria, ¿no? En agroindustria hemos abierto mercados en Asia, hemos abierto mercados en Europa y en Estados Unidos con los tratados de integración, estamos abriendo mercados en América Latina y el Perú tiene poco de esos productos, pero entra en un excelente momento del tiempo y agarra precios muy altos, ¿no? Por ejemplo, en arándanos, que están invirtiéndose mucho en arándanos, el Perú agarra 2 ventanas de precios altos. Y normalmente los productores de arándanos de otros países solo agarran una ventana de precios más bajos, porque los grandes productores están en el mercado, ¿no? El Perú entra cuando estos grandes productores no están. En cualquier caso, si yo soy un vendedor de arándanos, de café, de los productos que he mencionado, mi cliente ya no está comprando tanto, porque su empresa ha cerrado un poco las operaciones, no ha subido los sueldos, el señor está sobreendeudado, su casa vale menos, ¿no? Claro, ¿cómo afecta esta reducción del crecimiento de nuestros principales socios comerciales a partir de lo que Así como te decía, ¿no? Porque en el caso de los commodities, no importa cuánto venda, me lo van a comprar, ¿no? El mercado se ajusta por el precio exclusivamente, ¿no? Si el Perú, digamos, quiere vender más cobre, no tiene problema en hacerlo, sale y vende más cobre, ¿no? Si el Perú quiere vender polos de $60 cada polo, digamos, ¿no? En el momento posterior a la crisis financiera internacional del 2007-2008 no puede, pues los compradores de esos polos le dicen párate un poco, ¿no? Sigo teniendo un grupo de clientes que los compran, pero hay un grupo de clientes que ya no me los están comprando, me están buscando polos más baratos o no están comprando nada, ¿no? Entonces, siendo un país que exporta productos boutiques, vamos a decirlo así, en las exportaciones que le seguimos llamando no tradicionales, pero que ya son una clasificación obsoleta, ¿no? Piensa pues, al vender, piensa cuando tú vas a una boutique, ¿no? Tú no vas a una boutique pues a gastar 10 soles, ¿no? Tú vas a una boutique a gastar. Así deberías pensar las exportaciones del Perú, ¿no? Como productos boutique. Entonces, cuando hay una crisis que hace que los ingresos de nuestros compradores se caen o se estancan, como ha pasado en España, en Irlanda, en Grecia, en Portugal, ¿no? En Italia, pasó en algún momento en Estados Unidos, ¿no? Las ventas se aguantan un poco. Entonces, todas esas cosas han pasado, pero insisto, así como ha pasado acá, ha pasado en México, ha pasado en Colombia, ha pasado en otros lados, nosotros teníamos hace unos años un liderazgo indiscutible del crecimiento económico como producto de un grupo importante de reformas que se hicieron en los 90s y un grupo menos relevante de reformas que se han seguido haciendo, ¿no? Y estamos perdiendo un poco ese ritmo de crecimiento, ¿no? Pero claro, tampoco podemos hablar de recesión, se habla de una desaceleración, porque el crecimiento sigue siendo sostenido. Recesión acá ha habido recesión en este gobierno hace un par de años, ¿no? Y era una cosa... No, en el 2009 la hubo, claro que sí, pero después la volvió a ver en el 2012 a fines o el 13 a inicios, no me acuerdo. Y fue una recesión bien rara, ¿no? De hecho, la bautizamos como una recesión autoinfligida, porque en realidad no había razones como para que pasara lo mismo que pasó en el 2007-2008, que mencionabas correctamente, que se vio en el 2009, ¿no? No había habido pues una crisis de esas proporciones, ¿no? O sea, que el cobre haya bajado de 4.50 a 3.20 o el oro haya bajado de 1.300 a 1.100 no tiene nada que ver con lo que pasó en el 2007. Yo he sido analista de un banco de inversión cuando el cobre estaba en 67 centavos la libra y el oro en $250 la onza. Entonces, no tiene nada que ver lo que está pasando ahora con los precios del mal momento que tuvieron, digamos, a fines de los 90, ¿no? Ahora mismo me cuenta la producción que tenemos un enlace telefónico con el economista Alejandro Indacochea para seguir comentando este tema. Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal 7 y a mi colega Secada. Dígame. Muchísimas gracias. Se ha publicado la última edición de Perspectivas Económicas Las Américas del Fondo Monetario Internacional y se menciona que Perú es, por ejemplo, un país con un crecimiento vigoroso en 2015, aunque medio punto porcentual más bajo de lo que se proyectó en abril, pero que además va puntero en cuanto a América Latina y también incluso los países que integran la Alianza del Pacífico. ¿Qué factores contribuyan a que Perú siga creciendo en nuestra región? Bueno, acá tenemos que tener cuidado y creo que en eso vamos a coincidir con Pablo Secada.
El contexto acá es diferente. Si bien en América Latina hay bloques separados, nosotros estamos dentro del arco del Pacífico, estamos hablando Chile, Perú, Colombia, y el resto de países pues entrampados como Argentina, Venezuela, Ecuador. Brasil ahora también, ¿no? Que ha decrecido. Claro. Pero tengamos en cuenta que para este año el crecimiento se va ajustando a la baja. Y con una tasa de crecimiento que se espera alrededor del 3%, el año pasado 2.4%, no estamos generando. Estamos, digamos, prácticamente en un crecimiento por debajo de la tasa potencial que se estima del mercado. Y esto se debe a varios factores externos y factores internos. Externos no han sido para mí los más determinantes, si bien hay una baja del precio en el cobre, como se acaba de mencionar, en algunos de los metales, pero todavía comparativamente se mantienen precios altos. En lo que se refiere a factores internos, yo creo que son los más importantes. Señales no adecuadas, un clima de confrontación política, ausencia de gasto regional y a nivel local. Entonces, todos estos factores han contribuido de por medio para este enfriamiento, digamos, de la economía. Si bien comparativamente nos vemos con el resto y vamos a tener una tasa, digamos, de crecimiento aceptable, como lo menciona el Fondo Monetario, ¿no? Claro, ahora usted cree en esta proyección de crecimiento como una recuperación, quizás por los proyectos mineros a lo mejor que podrían entrar, ¿no? ¿Qué es lo que opina? Según la proyección que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, que seguimos liderando, bueno, para el 2016 a pesar de lo que usted está comentando, ¿no? Que son los datos que ha revelado del INEI, que luego vamos a empezar a desglosar en cuanto a sectores, etcétera. De acuerdo, pero seamos realistas. Tenemos un niño. El niño es una realidad. Lo que no está en claro es cuál va a ser la magnitud del niño y eso va a tener un impacto en la economía. En lo que se refiere a los grandes proyectos mineros que a raíz de la confrontación con Tía María, tenemos proyectos como Quellaveco, que está pospuesto, Michiquillay no nos han devuelto, estamos hablando en La Granja en el norte, y evidentemente hay un compás de espera en el sector, mientras no arreglemos pues este clima de confrontación social que tenemos. Son más de 212 conflictos que se informan hoy día que tiene registrados la Defensoría. Bien. Entonces, en ese contexto yo creo que no se espera pues en el corto plazo de inmediato pues un repunte y un crecimiento como éramos en años anteriores, que estábamos creciendo a un 8 o 6%. ¿Y cuál es su posición con respecto a las medidas que está tomando el Ejecutivo en relación a la delegación de facultades, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿Son favorables o no para apuntalar la economía? Las medidas tenían que darse, van por el lado de gasto fiscal, han tenido y tienen un efecto limitado, se deben implementar cuanto antes, como pongamos ese leasing para vivienda, el alquiler compra, hacerlo más expeditivo, y no veo, digamos, a nivel de la agilización de los proyectos y la desburocratización andar al ritmo adecuado. ¿Por qué? Porque todavía hoy, en este momento, el gasto público a nivel regional y a nivel local es bastante bajo. Bien, muchísimas gracias por su intervención. Hemos conversado con el economista Alejandro Indacochea. Bien, vamos a seguir conversando con Pablo Secá. ¿Cuál es su apreciación sobre los comentarios del economista Indacochea? En general coincido, pero quería levantar un poco la vista. En el 2000, solamente hace 15 años, de cada 1000 niños que nacían, 49 morían. La mortalidad infantil era de 49 niños por cada 1000. Hoy día es 19. En el 2000 también, de cada 100 niños, 25 eran desnutridos crónicos. Hoy día son 10. ¿No? O sea, y si regresamos a inicios de los 90, la mortalidad infantil eran 140 por cada 1000. Ahora son 19. Lo que quiero decir es, ha habido un progreso social brutal. Vamos a mirar las cosas de otro lado. Estamos mirando el crecimiento y diciendo si va a crecer más el próximo año, si va a crecer menos el próximo año. Para mí eso no es relevante, o no es tan relevante. Mucho más relevante qué capacidad tiene la economía peruana de crecer en el largo plazo. Para crecer en el largo plazo, o nace más gente que trabaja, y eso todavía está pasando en nuestro país, pero en unos 15, 20 años ya no va a ser así, es un país que va a empezar a envejecer. Las rentas vitalicias de las compañías de seguros están creciendo fuerte porque más y más gente se está jubilando del sistema privado de pensiones. O porque inviertes mucho más,
Esa es otra posibilidad, ¿no? Que inviertas muchísimo más, o la tercera, que es la más sostenible, es porque lo hagas con más productividad. O sea, si yo te doy 100 soles, productividad es sacarle a los 100 soles 30, o es sacarle a los 100 soles 20, o sacarle a los 100 soles 10. Si la productividad del Perú era 100 en el 90, iba a ser 130. Y ha retrocedido. Ahora ha caído 12% desde el 2008. Y eso nos debería preocupar. Deberíamos estar haciendo esfuerzos porque la productividad empiece a crecer de nuevo. Pero así y todo, es el país de los países de América Latina con los que nos comparamos, o sea, México, Chile y Colombia, en el cual la productividad ha crecido más. Y esta caída de productividad de estos últimos años se ha dado en todos los países que he mencionado. Entonces, nuestro esfuerzo debería ser en estar en la capacidad de volver a crecer al 6% en el largo plazo, ¿no? Y no estamos en esa capacidad. Se estima que estamos en la capacidad de crecer al 4,5%. Y eso no es algo que le podemos achacar a un gobierno. Las reformas no pagan al día siguiente, las reformas se hacen y van a tener impacto en los siguientes años, ¿no? Entonces, ¿cuándo veremos esos resultados, ese impacto? Tenemos que hacer las reformas. Este gobierno ha hecho la reforma del servicio civil. Este gobierno tiene un Ministerio de Educación que no ha tenido nunca nuestro país desde que yo recuerdo, ¿no? No solo el ministro. Hay 10, 15 personas en el ministerio a las que conozco que son profesionales de primer nivel. Y los resultados se están viendo. Solo para darte un ejemplo, el gobierno regional de Piura, que es el líder en este tema, ha llevado 8 colegios al ministerio para que se invierta en ellos con obras por impuestos. Y ha llevado empresas privadas que están interesadas en hacer los 8 colegios. Para darte un ejemplito, el gobierno regional de Ica, con el que estamos trabajando en el IPE, va a hacer lo mismo. Tiene una lista de 20 colegios que quiere buscar empresas privadas que quieran invertir en ellos para llevarlos y hacerlos. Eso era absolutamente imposible en el Ministerio de Educación previo a el anterior, ya no sé hasta dónde tienes que ir. Eso nunca ha pasado, digamos, que el Ministerio promueva inversión privada en hacer colegios, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que está haciendo este gobierno son valiosas. El gobierno anterior hizo la ley de la carrera magisterial. El gobierno anterior dio una serie de decretos para adecuarnos a los tratados de integración, a los TLCs. El gobierno anterior cerró la 2530, inició la negociación del TLC. Y el gobierno del 91 al 94, digamos, en el gobierno Fujimori 1, en el periodo 91-94 se hicieron 200 reformas. Entonces tenemos que regresar a hacer reformas a ese ritmo, ¿no? Y eso es imposible si nos estamos peleando porque se lió a la señora primera dama de una reunión del Congreso y se armó un lío de proporciones, porque si preguntó, no preguntó, si lo hizo hace 2 meses, no lo hizo hace 2 meses, no, si es que una payasada. Entonces, si la política peruana gira en torno al escándalo de turno, no avanzamos. Vamos a hablar de esas reformas estructurales que usted plantea, pero tras la pausa. Nos vamos a una pausa en Debate y Diálogo y ya regresamos con más. Tierra, tejiendo los ponchos,
detalles del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Regresamos con Debate y Diálogo el día de hoy. Estamos conversando con Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía. Antes de continuar con la entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre el tema de hoy. ¿Qué factores contribuyen al crecimiento económico de nuestro país? Adelante. Perú tiene el liderazgo de crecimiento económico en la región. El director del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, señaló que el Perú registrará este año un 3,2% de crecimiento, el mejor de los países de la Alianza del Pacífico. Por otro lado, yo te diría que las economías de la cuenca del Pacífico, Colombia, Perú y Chile, si bien afectadas por el ciclo de cobre, de plata y de petróleo, y mostrando desaceleraciones muy importantes, son economías que han mostrado un marco macrofiscal pues muy sólido, y en ese sentido están teniendo desaceleraciones importantes, pero se anticipan ya para Chile y Perú recuperaciones de crecimiento en los próximos años. Perú superaría a Colombia, que alcanzará un 3%, seguido de Chile y México, con un 2,5%. Brasil decrecería en 1,5%. Y digamos, en general, el país tiene una imagen en el exterior de tener una economía fuerte, una economía de las mejores y digamos que más alto crece en América Latina y en el mundo. Cuando uno viaja a Europa o viaja a Norteamérica, inclusive si uno viaja a Asia y uno habla del Perú, todo el mundo habla con admiración, ¿no? Para Rubén Guevara, director de Centrum Católica, la delegación de facultades al Ejecutivo en materia económica apunta a repotenciar la economía peruana y sugirió tomar otras medidas para impulsar la productividad y destrabar inversiones. Mientras el economista Alejandro Indacochea cree que lo mejor es disminuir el ruido político. Que dados estos resultados de la economía, hay una concertación de la clase política. Nos pongamos de acuerdo en una agenda mínima. Dejemos las rencillas, dejemos el enfrentamiento momentáneamente, pero esta es la agenda prioritaria que queremos tratar en el país. Yo creo que la parte, digamos, en la cual tiene que focalizarse mucho el gobierno, sobre todo el Ejecutivo, sobre todo, es en destrabar inversiones. En minería tenemos montos que, bueno, varían según a quién se le pregunte, pero van desde 50 hasta 70 mil millones de dólares que podrían invertirse. En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya se están emitiendo las medidas en el marco de facultades legislativas, encaminadas a acelerar el crecimiento económico, para seguir profundizando las reformas que el Perú necesita. Bien, ahora tenemos un enlace telefónico para continuar con este debate, con este diálogo sobre el crecimiento económico en nuestro país. Ya se encuentra en la línea telefónica Javier Zúñiga, él es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Muy buenas noches. Tal como está, muy buenas noches. Seguramente ha escuchado el informe que acabamos de transmitir y en el informe hay declaraciones de Alejandro Werner, él es director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional y habla del Perú como una economía fuerte que tendrá un crecimiento económico bueno que muchos países de la región quisieran tener. Ha mencionado, ¿cuál es su posición al respecto? Es cierto, ¿no? La economía peruana, por más que tenga resultados reducidos de crecimiento, lógicamente el mes de mayo ha sido muy pequeñito, 2.2%. Ese resultado, si es que se ve comparado con otras economías del mundo, son resultados súper razonables, ¿no? Y la comparación que hace es con Colombia, con Chile y con Brasil, y en el caso chileno y peruano la afectación es directa, ¿no? La reducción de la compra de productos primarios y sobre todo el cobre de la China determina que los países
sudamericanos entremos en un proceso de desaceleración. La región acumula 5 años consecutivos de desaceleración económica, ¿no? No podemos hablar ahora mismo de recesión, lo hemos comentado con el economista Pablo Secada, pero ese liderazgo, por ejemplo, que se ha mencionado de parte de la economía peruana, también necesita de reformas esenciales, estructurales, que apuntalen nuestra economía. Es cierto, siempre se requerirán un conjunto de reformas que permitan que la economía pueda relanzarse. Estamos en un proceso de desaceleración y eso en el sentido de que estábamos acostumbrados a crecer un 5, un 6% al año y el año pasado crecimos 2,35%. Este año yo creería que vamos a crecer alrededor de un 3,5%, 3%. Entonces estamos inmersos en un proceso de desaceleración que no solamente le toca al Perú, sino a todos los países de América Latina, y el origen fundamental está dado porque la China cambia su modelo económico, ya no exporta tanto producto al exterior, sino desarrollo económico en su propio país, y ello determina de que se compren menores cantidades de productos primarios y presionen muy poco para el alza de los precios de los minerales. Y eso conlleva a que todos los países latinoamericanos estemos inmersos en un proceso de desaceleración económica. ¿Cómo impacta este escenario, estas condiciones financieras externas y el poco crecimiento que vienen teniendo los aliados económicos de nuestro país? Bueno, impacta de manera directa, ¿no? Porque un gran comprador o un gran socio comercial como en la China toma la decisión de comprarle mucho menos a Perú, el impacto es realmente decisivo, ¿no? Y si es que nos comparamos con las cifras de crecimiento, ¿no?, de México, Colombia, Chile y Perú, por hablar la Alianza del Pacífico, las cifras de crecimiento de la economía peruana siguen estando por encima de esos países. El año pasado, como dije hace un momento, crecimos solamente el 2,35%, pero ya no fuimos entre los primeros, sino tuvimos el 5º lugar en América Latina y solamente fuimos superados, lógicamente, por Paraguay, Bolivia, Panamá y Ecuador, pero el resto de países tuvieron resultados muy similares que el peruano. Sí es cierto, hay una afectación, sí es cierto que nos afecta y hubiéramos querido crecer mucho más. 2,35 pareciera que es muy bajito, pero si nos comparamos con cifras de países asiáticos y europeos, la verdad es que yo diría que sigue siendo una cifra positiva, alentadora, ¿no? Y estando inmerso en un periodo preelectoral, de un año preelectoral como es lógico el presente año, la cifra tampoco va a ser tan, ¿no?, importante o tan grande como lo fue hace 2 o 3 años. ¿Usted cree que Perú pueda retomar un crecimiento cercano a su potencial para el próximo año? Yo creo que el 2016 va a ser mejor que el 2015. Yo creo que este año estaremos entre 3 y 3,5%. El próximo año es un proceso electoral. Yo creería que podríamos estar en entre 3,5% y un 4%. Retomar resultados mayores, creería que podrían estar desde el 2017 en adelante, ¿no? Pero no creo que volvamos a esos niveles del 5, 5,5%, 6% que tuvimos hace unos años. Es difícil ya encontrar economías que crezcan a esos niveles. Hace unos años la China crecía 13%, hoy día crece 7%. Entonces, no, niveles de crecimiento tan elevados creo que quedarán en el pasado y tendremos
niveles positivos, pero entre 3,5% y 4%, que no es tan malo para un país emergente como el peruano. Bien, muchísimas gracias Javier Zúñiga, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Lima. Gracias por esta entrevista. ¿Cuál es su posición respecto a los comentarios que nos ha brindado Javier Zúñiga, ¿no? Que no es tan malo, dice, estas cifras ni estas proyecciones para un país emergente como el nuestro? No estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que apuntar a crecer al doble del ritmo, ¿no? A volver a crecer al 6% sostenido, ¿no? Y eso no es fácil porque imagínate que tú tengas esta posibilidad de crecimiento, ¿no? Potencial, y estés acá. Vas acercándote a esa y ya no puedes crecer tan rápido, ya puedes crecer a ese ritmo nada más, ¿no? Nuestro país tenía la posibilidad de crecer al 6 y pico y ahora ha reducido eso al 4 y pico, ¿no? Hay que volver al 6 y pico, ¿no? Pero lo podremos hacer porque teniendo en cuenta todas las condiciones específicas de cada país, hay que tener en cuenta lo que hemos hablado, eso, ¿no? y más. Una condición global, los factores externos. No, creo que no hay, por ahí no va la cosa. El Perú tiene un potencial de crecimiento si ordena la casa, ¿no? Que no tiene comparación, ¿no? Te pongo un ejemplo. Los dos más grandes productores de sistemas de irrigación para agroindustria son israelíes, Nandan-J y Netafim. Vienen todos los años a una feria que organiza el exministro Ismael Benavides. En la pasada no fue, sino en la anterior. Estuve hablando con ellos como una hora y cuarto. Y ellos en esencia te dicen tu país puede ser verde desde la punta norte hasta la punta sur y desde el mar hasta la frontera, ¿no? Entre forestal, ¿no? Que puede ser conservación forestal o forestación, o sea que siembras árboles, digamos, donde nunca han habido árboles, agroindustria, biotecnología, ¿no? Y te dice, ustedes no están haciendo nada, ¿no? O sea, ¿y por qué no estamos haciendo nada? Israel invierte el 5.3% del Producto Bruto Interno en innovación, el Perú el 0.2%. Israel invierte 26 veces lo que invierte en el Perú. Por eso ha conseguido ampliar su urbanización a zonas desérticas y reusar el agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, no, acá hay mucho que hacer, pero tú preguntabas antes qué reformas. La primera es institucional, ¿no? Con estos partidos, con este Congreso, con este Ministerio Público, con este Poder Judicial, con este Ejecutivo, no vamos ni a la esquina, ¿no? Esos no son instituciones, ¿no? Que hay algunos jueces serios, algunos policías serios, algunos funcionarios serios en el gobierno, ¿no? Una golondrina no hace verano. La mayoría son personas que no están calificadas, que no son evaluadas, que no rinden cuentas, que no buscan becas y no se les exige becas para hacer cosas, que pueden fallar un día rojo y al día siguiente verde sobre el mismo caso. Eso no puede ser. Y se han pasado 20 años y no hemos querido voltear, ¿no? Hemos estado mirando para el otro lado, digamos, ¿no? Como había que hacer pues la reforma macro, y había que hacer la reforma de los bancos, y había que hacer un montón de cosas que ya hicimos, ¿no? Nos concentramos en estas y dejamos lo más importante que es tener instituciones sólidas. Entonces nuestro país no va a crecer y no va a ser un país de primer mundo si no enfrentamos el reto institucional, ¿no? Entonces eso no está en la agenda de nadie. Se acaban de discutir tímidamente algunas reformas electorales y políticas en el Congreso. Eso debería ser un debate nacional, ¿no? Y se le debería preguntar a los presidentes cómo vas a hacer con el financiamiento de las campañas, cómo vas a hacer con las comisiones del Congreso, cómo vas a hacer con el nombramiento de jueces, ¿qué autonomía le vas a dar a los directores de los colegios? ¿No? ¿Qué vas a requerir para un profesor de colegio? ¿Qué si los profesores de colegio tendrían que tener una maestría otorgada por 4 o 5 universidades, las más serias del Perú? Y te desapareces a todos los institutos pedagógicos mentirosos. La calidad de la educación mejora en 3 años. Nadie se atreve a pararse enfrente de ellos y decirles una cosa así. Pero ¿cómo vas a poner a un niño, ¿no? Para que le enseñe a una persona que pasó por un instituto pedagógico mentiroso? Que de día es una empresa comercial y de noche es un instituto pedagógico. Reformas estructurales, entonces, ¿no? Sí, empiezo por la institucional, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con el dólar, no? Con la apreciación del dólar. ¿Cómo impacta esa apreciación del dólar en la economía de la región? A ver. Y luego nuestro país. El dólar ha empezado a moverse porque la economía de los Estados Unidos se ha recuperado mucho antes que las economías de Europa. Eso antes de lo previsto. ¿O de lo proyectado? No, porque algunos predecían que iban a crecer más rápido, pero el caso es que se ha recuperado mucho antes. Entonces, eso ha hecho que el dólar se mueva, ¿no? Hagamos lo que nosotros hagamos, que el dólar se vaya en un índice que compara el dólar contra el euro y varias monedas de socios comerciales de 80 a 100, o sea, se haya depreciado 25%, ¿no? 25%, no hay absolutamente nada que el Perú pueda hacer al respecto. El central se paró en el camino, ¿no? Y sacó todos sus deflectores
y le dijo al dólar, por acá no vas a subir 20%, y el dólar subió en el Perú 10, 15%. Gracias a que el central se paró en el camino, ¿no? ¿Por qué hizo el central eso? Porque todavía 1 de cada 3 dólares que se deben en el sistema bancario están en dólares. La gente sigue siendo irresponsable. Debería, gano soles, pido soles. Gano dólares, pido dólares. Pero empiezan a especular cuando ven que el dólar sube o que el dólar baja y se pasan a la moneda que no tienen hasta que se mueve el dólar en el otro sentido y se arruinan, ¿no? Entonces el central, para evitar eso, se paró en el camino. Ya esa presión paró. Ya el índice este que les digo de 80 a 100, eso bajó a 95, 93, está por ahora, creo. Entonces esa presión ya paró y el central ha dejado que el tipo de cambio se mueva un poco más. Pero si comparamos lo que se movió el tipo de cambio en Chile, en Colombia, en Malasia, en Nueva Zelanda y en otros países, se movió muchísimo más que el Perú. Entonces, ¿cuánto más? 10% más, vamos a decir, en promedio, ¿no? Entonces el exportador ese que te decía de confecciones, que ha estado saltando de un mercado a otro, de un tipo de producto a otro para adecuarse a la competencia, lo han fregado, ¿no? Porque en esos mercados 5%, 3%, 7% te hacen la diferencia. La orden viene acá o se va a Pakistán, ¿no? La orden viene acá o se va a Vietnam, la orden viene acá o se va a México, ¿no? Entonces, ellos han visto con pena, digamos, que no podían aprovecharse de un tipo de cambio más alto para exportar más, porque el central se paró en el camino. Y sus competidores chilenos, colombianos, malayos, etcétera, sí. Entonces, eventualmente el central sabe eso, tiene que seguir trabajando en reducir la dolarización para que la siguiente vez que el tipo de cambio se vaya. Y no pase nada en la economía peruana, más que cosas positivas, ¿no? Hablando de la economía peruana, tenemos un cuadro que hemos preparado sobre el crecimiento por sectores del mes de mayo. A ver si podemos ver ese cuadrito y luego vamos a comentar sobre otras estadísticas que tenemos. El crecimiento por sectores. ¿Qué es lo que ha pasado en este mes, Pablo Secada? A ver, la pesca, ¿qué pasó? La pesca el año pasado fue un año muy malo, ¿no? Y la pesca se pesca en 2 temporadas. En una temporada que es la más grande, que termina más o menos en estos meses, y una temporada más chiquita que es noviembre y diciembre, ¿no? Como viene el Niño, esta recuperación de la pesca no se va a sostener al mismo ritmo, ¿no? Al final la pesca va a terminar creciendo cuando se compare este año con el año pasado, pero no va a recuperarse a los niveles del año pasado hasta el año subsiguiente, ¿no? Después estamos viendo una recuperación de 2 sectores más ligados a la demanda, ¿no? Bueno, uno creciendo rápido y uno creciendo más lento. La pesca se ha visto beneficiada también por la mayor captura de la anchoveta, ¿no? Que tiene relación con lo que está comentando. Sí, exactamente, ¿no? Y agropecuario y minería son otro par de sectores que están creciendo un poquito, ¿no? En la minería han entrado un proyecto que se llama Constancia, ha entrado el proyecto Toromocho, pero ha tenido problemas porque el cobre tiene arsénico y en el Perú no se puede refinar el arsénico. Es ilegal, el arsénico es muy tóxico, ¿no? Entonces la mina tiene que ver qué hace, si busca cobre más limpio y lo mezcla, si compra cobre de otro lado, o si encuentra cobre realmente más limpio y va diluyendo este cobre con arsénico. Ese cobre se va a refinar en la China, no acá. Los chinos no tienen las leyes ambientales que tenemos nosotros y van a refinar nomás ese arsénico y generar un problema ambiental en su país. ¿Qué más ha habido? Ha habido una recuperación de la producción de antamina. Eso es lo que explica el crecimiento de la minería. Bueno, también de minería e hidrocarburos, se señala, y luego tenemos la evolución mensual del Producto Bruto Interno en otro cuadrito para un poco explicar toda esta variación anualizada y también acumulada. Ahí lo vemos por meses, tanto en 2014, desde junio de 2014 hasta mayo de este año, en donde está esta estadística que hemos mencionado de 1.2%. El comentario que haría ahí es, eso parece un país desarrollado, ¿no? O sea, los países emergentes deberíamos crecer al doble o el triple de ese nivel, ¿no? Estamos creciendo al 2 y pico %, debería ser el 5, 6, 7%, ¿no? De hecho, han habido trimestres en que Estados Unidos ha crecido más rápido que el Perú. Ahora hace poco. Entonces, yo no me centraría ya en lo que está pasando, porque ya el gobierno se está yendo, ¿no? Ya no hay mucho que vayan a hacer ahora, ¿no? Hay cosas importantes como la agenda de educación que hay que apoyar, ¿no? El Ministerio ha dado medidas, por lo que le preguntaste antes a otro economista. Yo creo que es positivo porque hace 2 o 3 meses el Ministerio te decía que no iba a hacer medidas de ese tipo, ¿no?
Entonces, que haga medidas, por ejemplo, como el leasing de la vivienda, ¿no? Que parece ser la más... ¿Son medidas favorables? La mejor... ¿Usted cree? Sí, ¿no? E insisto, hace unos meses el Ministerio decía, no, así estamos, tenemos todo nuestro programa fiscal, y tenían el tema ¿te acuerdas del Fondo de Estabilización de los Combustibles, de las franjas de precios, la ley de expropiación y la ley de gratificaciones? Esa era la agenda del MEF hace 3 meses, ¿no? Y a esa agenda le han añadido, ¿no?, estas medidas que están diseñando, digamos, para aprobar con la delegación de facultades que han recibido. Yo creo que eso ciertamente es positivo. Y habla bien del MEF. Hay que reconocer las cosas que se hacen bien, ¿no? Nadie esperaba que el MEF hiciera una cosa así, ni el MEF mismo lo decía, y lo están haciendo, ¿no? Pero pasemos este gobierno, ¿no? Entra un gobierno con un mandato nuevo, entra un gobierno que siempre tiene una pequeña luna de miel, ¿no? Si el gobierno entra y se aprovecha de una recuperación que va a estar en curso, y la economía peruana va a estar creciendo a tasas del 4, 4,5, hasta 5%, y llega y agarra más rápida la economía, un poco más de plata para los gobiernos regionales para el 2017, ¿no? Y de nuevo todo el mundo sonríe, y ahí nos quedamos, ¿no? Seríamos unos irresponsables de marca mayor, ¿no? Porque el límite a las reformas adoptadas en el 91 y el 94 lo acabamos de ver en el 2014 y 2015, ¿no? Y no podemos seguir creciendo a este ritmo si realmente queremos que el bienestar siga aumentando, ¿no? Entonces, no hay otro camino. Y eso no es un pedido al gobierno que venga, que no sabemos cuál sea. Sean los fujimoristas, sea el APRA, sea PPK, sea un cuarto candidato eventual. Es un esfuerzo de varios. Bueno, también es histórico que el nivel de desempleo se sigue manteniendo en un nivel bajo, ¿verdad? También se ha mencionado en este informe del INEI que el empleo en Lima Metropolitana, hablando de la capital, creció ligeramente en 0.4% en el segundo trimestre, esto con respecto al periodo similar de 2014, ¿no? Comercio y construcción fueron, según mencionan, los que generaron este empleo. Te digo un dato que me parece bien importante, es la gente que tiene empleo adecuado. O sea, son personas que trabajan más de 35 horas, ¿no? Por semana, y que reciben un sueldo dado, ¿no? En condiciones laborales que supuestamente son las legales, o sea, 8 horas diarias, CTS, AFP, ONP, etcétera. Era el 24% hace solo 10 años y ahora es el 49%. O sea, no podemos perder de vista lo que estamos haciendo, no podemos decir que este gobierno es un desastre. Yo creo que este gobierno ha perdido mucho tiempo, el gobierno pasado perdió tiempo, el gobierno anterior perdió tiempo, ya no podemos seguir en este plan. Hemos hecho grandes reformas en 3, 4 años y después nos hemos sentado un poco a administrar ese crecimiento, ¿no? Entonces tenemos que ponernos las pilas. Vamos a pensar que estamos en el 90, que estamos heredando un país en hiperinflación. Vamos a pensar que estamos heredando un país que no puede pedirse plata afuera, en el que nadie invierte, ¿no? No es así, ¿no? Pero esa sensación de urgencia la tenemos que retomar, porque siguen habiendo, lo mencioné hace un rato, 1 de cada 10 niños que es desnutrido crónico. Siguen muriéndose 19 de cada 1000 niños que nacen. No tiene por qué ser así. Biotecnología, que lo mencioné así de pasadita, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la maca, la uña de gato y algunas otras cosas que nuestro país tiene y no son comunes en el mundo, reciban millones de dólares de investigación, de la Cayetano Heredia, de la Agraria, ¿no?, de la UNI, de la Católica y de universidades líderes internacionales, Caltech, MIT, Stanford, que vengan sus científicos acá y tecnología, ¿no? Y que terminemos haciendo pastillas que te dan el impacto en el vigor sexual, por ejemplo, que tiene la maca, o que aíslen lo que supuestamente te hace sentirte mejor ante el cáncer que tiene la uña de gato, y que te den una pastilla que sustituye al Cialis y que sustituye al Viagra, patentada por un grupo de investigadores peruanos y se vende en todo el mundo. Y esas anécdotas tontas que andamos escuchando, que unos chinos vinieron y se llenaron la maca, pues se llevaron para investigarla allá. El proceso que reconoce el Sistema Internacional de Comercio y de Patentes es el uso de esa planta natural para, por ejemplo, el vigor sexual, que pasa por un proceso de investigación y de secuenciamiento genómico del ADN. Bien. Entonces, no sé qué esperamos para empezar a hacer ese tipo de cosas. Porque ese tipo de cosas podrían generar un boom. Mira la quinoa, que ha sido un boom. El boom de la quinoa ha sido hecho con semillas generalmente genéticamente deterioradas. Si limpio esas semillas de quinoa, doy extensiones rurales, habilito extensiones rurales con caminos, con riego, etcétera, para sembrar quinoa,
va a haber un boom en la sierra. Mira, Entonces, hay mucho seguimos, por hacer, insisto, desde seguimos en el escandalete político de turno y en señalar con los dedos a los diferentes gobiernos. La realidad de las cosas es que desde el 94 en adelante, hace 21 años, no se hacen reformas en serio en nuestro país. Vamos a volver con esta pregunta. ¿Cómo apuntalamos la confianza en la región? Esto es una pregunta más macro, pero también cómo impulsamos la actividad económica a futuro en nuestro país. Pausa y regresamos con Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos, como por ejemplo Enrique Crucillat Velasco, que ha publicado hace muy poco un estupendo libro de viajes y que nos recomienda un clásico de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Mañana en la batalla piensa en mí, que es un libro de Javier Marías, editado hace unos 20 años ya, y cuyo título toma, como en casi todas sus novelas, una cita de Shakespeare. En este caso creo que es una cita de Ricardo III. Voy a leer unas pequeñas frases, ¿no?, que da una idea de qué se trata del libro. Un hombre es invitado a cenar por una mujer que apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En la casa hay un niño de 2 años al que cuesta acostar. Por fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido en su amante. Y ese es el comienzo del libro. Es un comienzo entonces que trae muchísimas preguntas, y muchísimas preguntas para el protagonista. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con el niño que está en el cuarto de lado? ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Llamar a alguien? ¿O simplemente huir? Como todos los libros de Marías, yo creo que explora profundamente la naturaleza del ser humano. En este caso, explora el sentido de culpa, el engaño, la necesidad de hacer lo correcto. Es un libro muy emotivo, es un libro apasionante, y que Marías lo cuenta con una prosa que creo que es única de él, una prosa larga y muy hermosa que es un placer leer. Ya estamos de regreso con Debate y Diálogo. ¿Qué factores contribuyen a que el Perú crezca? Escríbanos en las redes sociales, @DID7.3, y también en nuestro perfil en Facebook. El día de hoy estamos conversando con Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía. Antes de continuar en este bloque conversando sobre las reformas estructurales y sobre el futuro y cómo apuntalar la economía del país, vamos a tener un enlace telefónico con Jorge Chávez, economista y también presidente de la consultora Maximixe. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, comentábamos en otro momento y también lo comentábamos con Javier Zúñiga, quien nos acompañó a través de la línea telefónica, sobre el informe presentado por el Fondo Monetario Internacional, en el que se menciona que Perú, o la economía peruana, es la que presenta un gran desempeño, sobre todo entre las economías de la región y entre las de la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas que permiten que continuemos creciendo a pesar de que no, según las proyecciones de muchos economistas, ¿no? Mantenemos el liderazgo en la región, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, el Fondo Monetario lo que ha hecho es recortar su proyección de crecimiento para el Perú. Para toda la región, ¿no? En medio punto para toda la porcentual. región, para toda la región y también para el Perú.
Y bueno, esto en gran parte se explica por la crisis internacional, la desaceleración de la economía china. No ha sido tan fuerte lo que se pensaba en Estados Unidos, más bien el primer trimestre ha sido negativo, ha habido una caída del producto en Estados Unidos y en todo caso ha habido un crecimiento mucho menor al que a inicios de año se pensaba que podía haber en esa economía y que podía servir como una especie de locomotora para el resto de América Latina. Entonces eso no está sucediendo y por lo tanto a eso se suma también el retraso del gasto público, sobre todo en gobiernos regionales y locales en Perú, y esto a su vez se refleja en la caída del PBI de la construcción, ¿no? Que ha sido muy fuerte la caída en mayo. Digamos, en muchos años no se veía una caída tan fuerte, ¿no? Entonces todo esto se está sumando a que la economía se siga desacelerando y bueno, el FMI está planteando un 3,2% para este año. Tenemos un cuadrito, a lo mejor lo podemos ver juntos, don Jorge Chávez, tenemos un cuadrito con esas proyecciones de crecimiento y lo que usted menciona, ¿no? También los países de la Alianza del Pacífico. Ahí vemos en el cuadro la proyección para el cierre del año y también para 2016. ¿Llegaremos a esa proyección? Es un poco difícil. Creemos que este año va a ser difícil llegar a 3%. Digamos, si se llega a 3% sería bueno, ¿no? Pero más bien más probable es que estemos por debajo del 3% que por encima del 3%. Pero digamos, la economía igual sigue teniendo buenos fundamentos, ¿no? O sea, no se ha deteriorado. Seguimos siendo una economía con un bajo nivel de endeudamiento público, con un nivel de inflación relativamente bajo, aunque de todas maneras vamos a estar por encima del rango fijado por el Banco Central, un poco por encima, pero en niveles bajos comparativamente con otras economías donde la inflación se ha disparado, ¿no? El caso de Venezuela, Argentina, también Brasil, ¿no? Donde hay una estanflación, o sea, una combinación de recesión con inflación. La economía, ahora que usted menciona Brasil, que es la economía más grande de la región, decrecería en 1.5% al cierre de este año, ¿no? Sí, alrededor de 1.5 podría ser un poco más de eso, incluso puede llegar a 2% de caída. Pero de todas maneras, el Perú, digamos, tiene una cartera de proyectos importante que está ahí, está retardada por básicamente problemas de barreras burocráticas y por problemas también de conflictos sociales. Pero yo creo que si se mejora en estos últimos meses de gestión de este gobierno, se eliminan parte de estas barreras al menos y se logra, digamos, manejar mejor los conflictos sociales y también las empresas mismas hacer un esfuerzo de aprender del pasado y manejar mejor los conflictos sociales, de repente podríamos aspirar a más, ¿no? Hay que tener en cuenta que también en el segundo semestre de este año se va a ver más claramente el impacto del tramo 2 del proyecto del tren eléctrico, o sea, del metro de Lima, ¿no? Y eso va a contribuir quizás a que tengamos un segundo semestre mejor que el primero. Bien, muchísimas gracias Jorge Chávez, economista y presidente de la consultora Maximice, por este enlace telefónico. Volvemos al set con nuestro invitado Pablo Secada. Ha mencionado al señor Chávez que hay que tener en cuenta los bajos niveles de endeudamiento público del país, pero también manejar los conflictos sociales, destrabar las inversiones y quizás así se pueda llegar a esta proyección que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Preguntábamos también antes de esa entrevista cómo podemos impulsar aún más la actividad económica hacia futuro, ¿no?, en el país, un poco para ir cerrando el tema. Las trabas competitivas son instituciones, educación, salud, infraestructura e innovación. Decíamos que el Ministerio está trabajando muy bien, el Ministerio de Educación, y se están avanzando en algunas áreas, y habíamos visto en las encuestas, en la encuesta censal de educación, la ESE, como la lectura y las matemáticas de los niñitos están mejorando poco a poco, ¿no? O sea, estamos empezando a ver algunas mejoras en educación y un ministerio como el que nunca hemos visto, ¿no?
En salud no se ha avanzado tanto. En infraestructura nuestro país sale como el que bate los récords en la cantidad de inversión privada en infraestructura pública, pero el diseño de los programas de infraestructura no es muy bueno. Te pongo un ejemplo. Para la línea 2 del tren se contratan consultores especializados, no se contratan asesorías integrales para todo el manejo del tren, se presentan solo 2 postores. Y Proinversión andaba diciendo que los bancos de inversión habían venido a pelearse prácticamente el financiamiento del contrato. Claro, cuando vienen a pelearse por el financiamiento de un contrato, es que el contrato es un contrato que le deja demasiado a los postores. O sea, Proinversión no la ve, digamos, ¿no? Entonces deberíamos ir integral y hablar de varios años de concesiones. O sea, en vez de tener la línea 2 y la línea 3 y la línea 4, empaquetas todas y dices tengo 20.000 millones en trenes, bien, y 15.000 millones en irrigación, y 30.000 millones en vías, y 10.000 millones en colegios. Y los proyectos están identificados. El último no está tan trabajado como el primero, pero ya tienes un plan, ¿no? Y el plan te lleva a cerrar la brecha, ¿no? En el tema institucional ya hice algunos comentarios. En innovación se ha hecho el FinCit, el Fondecit, que son fondos que financian a empresas para que innoven y van bien, pero eso es pues poco contra lo que tenemos que hacer. Y el Ministerio acaba de conseguir que se apruebe el reglamento en que te dan un beneficio tributario si innovas, te regresan más impuestos que los que has invertido. Pero no tenemos un fondo de inversión en innovación dura, o sea, en quinoa, en maca, etcétera, en concursos públicos internacionales de universidades peruanas, de universidades internacionales, que lo que consigan viene en favor de los productores peruanos, ¿no? Hay varios planteamientos, ¿no? Como medida no, la lista para... es muy larga, pero el punto es, vamos a entrar a la campaña, vamos a escuchar una serie de propuestas, pero tú tienes 2 caminos. O agarras a grupos de personas y a personas a que se agarren contra los mercantilistas de nuestro país y contra las mafias de nuestro país, o empiezas a institucionalizar los procesos. Bueno, hay varios caminos, de hecho. No hay más que esos 2. O tú mandas a la gente a que se juegue el pellejo, o tú empiezas a trabajar en reformas institucionales para que haya toda una viada institucional que empiece a hacer las reformas. Lo Bien. Segundo es lo que queremos, lo primero es lo que tenemos. Bien, vamos a leer algunos comentarios antes de terminar con el programa. Nos escriben desde Facebook y desde Twitter. Sabit79, ¿cuán favorable es la coyuntura y si hay ambientes para generar servicios y productos de alto valor? Es más una pregunta, ¿no? Lo hemos estado conversando a lo largo de esta hora de programa. Silverio Cáceres luego nos consulta o nos escribe, existen muchos factores como la baja del dólar. Luego Enrique Ríos, esto en relación a la pregunta que planteamos, ¿no? Los factores que contribuyen a que el Perú crezca. Luego Enrique Ríos nos dice, no crece la economía porque todo sigue igual en la ciudad. Luego Jorge Latorre Jara, el Perú lidera el crecimiento en América Latina este 2015 y el mayor crecimiento se ha visto en el sector minería, en el sector pesca. En cambio, el sector construcción ya dejó de ser un poco el más atractivo para invertir. Juan Alexander Bustamante, a través de las inversiones que permitan más trabajo a la población. Luego Alex nos dice, la minería está creciendo, la economía ayuda a que crezca la economía del país. Jason Jara, el Perú está encaminado, como país hay muchas oportunidades, seguimos siendo referente, la minería continúa siendo un motor fundamental para el crecimiento de nuestro país. Y luego en Twitter tenemos algunos comentarios más. Ricardo Cabrera, es por el trabajo constante del sector de la pesca, que esto ha permitido que la economía crezca, continúe con este crecimiento. Osvaldo Rizzi, así esperamos que siga creciendo. Bien, muchísimas gracias, por supuesto, a Pablo Secada, economista del Instituto Peruano de Economía. No, gracias a Gracias ustedes por su participación, gracias también a nuestros televidentes, gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales, por Twitter y por Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.